Pues sí, bueno, es nuestro video reseña de qué nos pareció todo este curso de ética. Así que empezaré con tus comentarios. Bueno, yo creo que comenzando con la ética, creo que es muy importante como para todos tenerla presente porque nos hemos dado cuenta que al paso de la materia existen muchísimas irregularidades entre los profesionales y los pacientes o las personas con quienes vamos a trabajar. Sin embargo, dentro de la profesión a veces se dice que la materia de ética es como de relleno, que en mi opinión yo creo que no es de relleno, no sé lo que tú. A mí lo que me ayudó en general a la materia, no sé si concuerdas, es que siento que por lo regular también tienen el estigma de que la ética sirve como para separar el trabajo tanto del profesional como de la sociedad. Y siento que es un error porque, bueno, ya lo iremos comentando, pero tanto la sociedad depende de la ciencia como la ciencia necesita de la sociedad. Los fenómenos que aparecen en una le responden mucho a la otra. Entonces, con todos estos análisis y lecturas que hicimos, siento que como que gran parte de lo que se puede observar en la ética es más como esta escalabilidad en cuanto a normas y valores. Bueno, creo que tienes razón y creo que nos hizo un poco de falta, no sé, a ti, aprender un poco sobre el código ético del profesional. No. Bueno, No, creo que un poco emplearnos un poquito de eso porque ya sabes que la ley es la ley y nos puede pasar a fregar en cualquier momento. Bueno, o sea, no descarto como que sea importante retomar este tipo de contenidos. La cuestión es que tanto en su presentación como la forma en la que tienden a abordarlos es como para alinearte. O sea, de decirte, si el código dice que desde la vestimenta, comportamiento y tal, tienes que hacer esto como profesional, es, digamos, sí, disciplinario, pero también muy limitante. Por ejemplo, últimamente que he estado dando clases a mis alumnos les digo que hagan una separación entre lo que tienen que cumplir por deber, pero también que en ello no se desprendan de lo que son. Bueno, creo que en eso tienes mucha razón. Creo que además de empezar a dividir las cosas para no entorpecer nuestra vida personal, creo que sí tienes muy en cuenta eso de los valores. Pero creo que también hay que tener en cuenta que la sociedad está muy llena de normas y de reglamentos, que yo creo que como todos sabemos respetar las cosas y no tendremos que seguir como un reglamento como tal, sino si ya sabes respetar qué son, entonces ¿para qué lo haces mal? O sea, para eso tienes tu educación y tu ética en la persona o más bien en la vida personal. Y siento que ese es otro como de los puntos importantes que por lo regular no se toman en esta materia, que volvemos a lo mismo de los contenidos, son expuestos a partir de una época o de un contexto específico donde ya no se, digamos, muchas de esas funciones ya no operan o había otros fenómenos alrededor y que presentarlos, o sea, te digo, como luego exponen los códigos que son muy alineantes, te perfilan a hacer algo que ya no va acorde a la modernidad. Por esa parte siento que el curso sí es como muy revelador en el sentido de decir, la ética se aborda desde lo que tú concibes, pero también con lo que tienes que cumplir. Okay, bueno, en eso sí estoy un poquito de acuerdo, pero creo que más de que nos enseñen o que nos demuestren qué es el lado de la ética y qué es el otro lado de la realidad, creo que es importante mantener en regla, no como en regla, sino como que presente cómo las cosas van pasando, no solamente en la escuela, sino también en tu vida personal y como en tu vida laboral, que en este caso podemos decir que nuestro servicio social. Sí, siento que por esa parte, o sea, como lo retomas, ¿no? Hay un aspecto social, pero que también, digo, al menos en el área en la que nos desempeñamos, en muchas otras, tienen que tener como este tipo de ajustes.
como Pero, injustos. o sea, me refiero a que uno, lo que te comentaba de uno se va perfilando acorde a lo que practica, pero en ello también tiene que encontrar como un valor agregado, por así decirlo. ¿Y tú crees que eso nos va a formar, aparte de profesionales, nos va a llevar a como a un lugar o a saber qué es lo que nos queremos dedicar a más adelante, como una maestría o algún diplomado, como algo así? Es que, bueno, o sea, en mi visión propia, es que muchas de las profesiones ligadas a las interacciones sociales no se basan en la etiqueta de profesional. O sea, me han llegado a hacer comentarios de, es que esto lo haces muy bien porque eres buen psicólogo. Y les digo, no, es porque soy buena persona. Y digo, tanto como a lo que uno quiere hacer, digo, si puede llegar a ser partidario de a través de estos temas, pero siento que la esencia de muchas de estas cosas está en lo que una persona encuentra relevante para sí mismo y para la vida de los demás. O sea, por ejemplo, toda esta cuestión de que la gente entra a estudiar psicología porque quiere ayudar a los demás es un discurso muy básico que puedes encontrar en la carrera. Bueno, creo que eso a la mayoría es lo que dicen al principio, de que cuando entran y te preguntan ¿por qué escogiste psicología? Ah, porque quiero ayudar a las personas. Yo conozco muchos que dijeron eso el primer día. Pero creo que nos tienen en un alto, ¿cómo te puedo decir? En un pedestal muy alto de que, ya estudiaste la licenciatura de psicología, a ver, ayúdame, siendo amigos o familiares, o a ver, tú que estudiaste esto, a ver, ¿qué opinas de esto? O sea, como que nos tienen ligados a que nosotros tenemos que saber todo, cuando en realidad es nada más un repaso a lo que estamos viendo y viendo el otro lado de la salud mental de las personas, no solamente en ayudar, sino en ver en qué está mal la sociedad y en qué nos podemos estar equivocando nosotros mismos. Es que, o sea, digo, no puedo responsabilizar a la sociedad o a la gente de pensar así, porque, te digo, en esta conexión de ciencia y comunidad, ya encuentras varias categorías, ¿no? O sea, digo, no es del todo negativo que la gente tenga estas etiquetas, porque incluso la propia ciencia se ha encargado de popularizar, el decir, pues el psicólogo es aquel que, como Freud, tiene su pipa en el diván y todo eso. La cuestión es que no hay como mucha promoción en el aspecto educativo. O sea, digo, es muy común recientemente que lo primero que se les avisa a las personas de cualquier tema sea con lo que se queden, y ya de ahí no hay una investigación adicional. Entonces, como tú decías, en el tema relaciones desde la psicología, siempre me gusta poner el ejemplo de pedir que nosotros no estemos tristes, así es como pedirle a un cirujano que se haga una operación él solito. Bueno, no sé qué tú opinas, pero alguna vez a mí me dijeron, ¿por qué estás triste? Revisa tus apuntes. O sea, eso que tiene que ver con el estado emocional de una persona a lo que estamos estudiando o lo que estamos viendo durante la carrera. Creo que aparte de que no es ético eso, la educación tiene que ver mediante la cultura y la religión, que está muy ligada bueno, por así decirlo, aquí en México, que estamos que el catolicismo, que el cristianismo, y que todos piensan que, es que son cosas de religión, son cosas de cultura. Y a veces a los psicólogos como que nos ven de una manera en que, ese lo quiero, tiene diferencias personales o algo así, no sé. Ahí sí difiero un poquito, porque, o sea, mira, no estoy a favor, o sea, mira, yo considero que la religión cumple una necesidad, y es la cuestión de las creencias, ¿no? Nosotros de base tenemos que creer en algo para poder cumplirlo o desarrollarlo. La cuestión es cuando esto se vuelve agresivo de la mano de otros discursos. O sea, le ponía el ejemplo a alguien de, yo nunca he ido a Chalma, pero estoy seguro de que alrededor de ahí hay mucha venta de collares, de estatuas y cosas que lucran con la fe que la gente tiene, y eso es como de, estás utilizando ese mismo discurso como apología a un fenómeno que uno de base no siente o con el que no se identifica.
O sea, digo, ese es el problema de la religión, de llevarla a un término irracional. Pero justo ahí vendría como el dilema de la religión por sí misma es irracional, ¿no? Porque no busca información fáctica, se podrá decir, o perfectible, sino está basada en lo que nosotros mismos creemos. Solo que de ahí hay quienes recaen en un fanatismo más agobiante para el medio en general. Yo creo que más bien es como una adicción, porque te puedo dar un ejemplo sobre que las personas ya mayores se aíslan en una sola religión, por así decirlo, de que los adultos, bueno, no es por ofender ni que me ven con una etiqueta o algo así, sino es de que los adultos mayores empiezan a decir, ay, es que eso es de Dios, ay, esto son cosas de Dios, o lee la Biblia, te va a ayudar, o cosas así. Y yo creo que en estos tiempos ya más actualizados y más modernos, aparte de que tenemos la tecnología, todo lo que da, el estudiar y el formarnos como profesiones, nos ayuda un poquito más a sobrellevar eso de que no nos quedamos en esa cápsula de que los abuelos o los papás nos dicen qué hacer, sino nosotros como ya adolescentes o adultos jóvenes podemos, aparte de decidir lo que queramos, hablar y tener la voz, no que antes nos teníamos que quedar callados. Solo que con ello, o sea, como primera gran conclusión, siento que viene la cuestión de que justo en general la sociedad moderna se ha encaminado más a toda esta cuestión de nos basamos en lo que tenemos derecho, pero no hay una responsabilidad de por medio. O sea, como tú bien dices, no es malo o incluso es hasta positivo llegar a tener esta cuestión de que ahora nuestra opinión es más válida, ya no solo por fenómenos sociales, sino a través de las redes en general, pero ello también implica el debate que hemos tenido siempre de si hay gente que debe de tener acceso a toda esta información y a partir de qué uso le dan. Era lo que te iba a comentar. O sea, creo que es un fenómeno que no solo pasa con la religión, sino puede ser escalable con cualquier técnica, porque habrá gente que promocione la psicología pensando que te va a quitar la esquizofrenia o te va a quitar los problemas de tu vida con 2 sencillos consejos. ¿Y tú no crees que últimamente, bueno, a partir de unos años atrás, la psicología ha sido como que más demandada de que, ¿qué estudiaste psicología? ¿Tú qué estudiaste psicología? ¿Qué quieres estudiar psicología? ¿No crees que se te hace muy relevante eso? Si nos ponemos así en rollo de investigación, desde la pandemia tuvo una promoción muy grande el ámbito psicológico. Antes de eso todavía tenía más etiquetas de ir a loquero y todo eso. Pero diría que en el transcurso de pandemia, por toda la promoción que tuvo de redes sociales, ahora la gente lo ve como una etiqueta de vas para mejorar. Pero ese vas para mejorar también trae consigo el voy a desprenderme de un montón de cosas que a lo mejor desde la perspectiva profesional dices no es necesario que las trabaje. O sea, la psicología en ese sentido hubo un momento en el que promovió más la enfermedad bajo los esquemas como de atención que de la integridad de la persona. Bueno, creo que en general y por lo que hemos visto en la materia y todo el curso de ética, creo que las personas no tienen ni un poquito de idea, por así decirlo, de qué es lo que se trata de los experimentos en las personas o con los animales, o incluso de que nosotros podemos provocar algún sesgo en el tratamiento o en el análisis del paciente. Pero eso yo siento que no es responsabilidad de las personas. O sea, no podemos exigirle al paciente que llegue sabiéndose cosas teóricas que nos corresponden. Incluso siento que es hasta perjudicial porque en la narrativa de uno ya encuentras valores más sólidos. O sea, digamos que la persona en un primer momento se sentía triste o etcétera, pero ahora que ya tiene acceso a información psicológica, su narrativa se hace más fuerte y dice, es que ya me enteré que no estaba triste, tengo episodios de distimia, tengo cuadros depresivos, tengo todo esto. O sea, dice, hace más sólido lo que la persona cree tener, pero para la persona es muy válido. Eso sí.
Bueno, yo creo que desde ese punto también hay que, como, no sé si tú has ido a terapia, pero creo que desde un inicio cuando uno empieza a ir a terapia, el psicólogo o nosotros debemos de comenzar a darle entendimientos en los que la persona como que sepa o que se centre en lo que sabe, no que le llegamos de que, ay, tienes esto y con conceptos muy teóricos, sino con decirle palabras muy básicas, por así decirlo, para que nos entienda y sepa qué es lo que tiene. Sí, justo, yo como lo percibo, a lo mejor más que hacerlo en términos básicos, son en términos propios. Te digo, a través de lo que la persona expone es con lo que trabajamos. Aunque ahí vendría otro sesgo, ¿no? La psicología clínica sigue teniendo este perfil de, ok, trabajo con lo que tú me presentas, pero de todas formas te estoy perfilando hacia lo que yo entiendo, desde el ámbito profesional. Bueno, creo que, ya como conclusión, yo creo que al tener todo esto, creo que aún nos falta, o no sé, pero en mi persona y en mi opinión aún me falta un poquito tener un poquito más de información acerca de la psicología. No solamente, no me bastó un poco con la licenciatura, que es maravillosa, pero creo que me hace falta un poquito más, tener un poco más de información y enfocarme en qué es lo que realmente es lo que estoy buscando. Por mi parte, va más encaminado a la práctica. O sea, en muchos aspectos, en general de toda la carrera, digo, la información ya está ahí. Digo, ya no es necesario trabajar con aspectos muy específicos, sino viene la cuestión de dónde lo ocupas. O sea, de que nos es relevante decir, yo me sé toda la teoría del andamiaje o de Freud en general. Es decir, no hay como una forma en la que yo pueda usarla para intervenir éticamente en mi entorno. Bueno, yo creo que al final del día todos tenemos diferentes puntos de vista y que, como dices, la información ahí va a estar, o se puede actualizar o se puede quedar así con teorías antiguas, pero creo que dentro de la carrera y dentro de la materia de ética creo que es muy enriquecedor todo lo que nos dieron, todos los análisis, todas las lecturas, porque nos damos cuenta que no solamente hay varias cosas pequeñas, sino que hay cosas mayores. Y por ejemplo, con la práctica que tuvimos, que desgraciadamente yo no puedo asistir, de la casa hogar, de que te das cuenta y abres los ojos hacia la realidad de lo que está pasando dentro de una práctica psicológica, y eso siendo escolar. Sí, totalmente. Solo que ya no tengo ninguna otra conclusión. Bueno, aquí lo dejamos.